Gracias, Roberto, me emocionan tus palabras. Lástima que no están mis hijos escuchando esta introducción. Se hubiese encantado. Gracias, valoro la palabra amigo especialmente. Gracias a ustedes que hayan venido de distintos lugares y que crean que yo tengo algo para decir. El judaísmo seguro que tiene algo para decir, lo está diciendo hace más de 3000 años, de distintos idiomas, distintas geografías, distintos acentos, pero un mensaje más o menos parecido. Pero bueno, que crean que yo puedo ser un interlocutor, no, lo valoro de verdad. Algo que nos pasa seguido a los judíos, o por lo menos a mí como un maestro judío, es que si una persona no judía me mira, pues yo me acuerdo que el título era Judaísmo para no judíos, así que voy a tratar de focalizar y ser respetuoso. Es ¿cómo puede ser que sea judío si no cree en Dios? Un cristiano no puede ni entenderlo, que el pueblo que le regaló a la humanidad la idea de un Dios único. Mucha gente dice, no, yo soy judío, pero no creo en Dios. Entonces me pareció que lo primero que me gustaría decir es lo siguiente. ¿Cuál es la definición de judaísmo? O la definición que yo más adhiero. Judaísmo no es una religión. La palabra religión en toda la Biblia aparece una sola vez en el libro de Esther, y la palabra es dat, que significa ley. O sea, todo el concepto que tenemos nosotros de religión, desarrollada por milenios en distintas partes del mundo, no es lo que el judaísmo empezó pregonando. Para el judaísmo, religión era dat y era ley, cumplir. Por eso, el primer mandamiento dice, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. No dice, yo soy tu Dios, cree en mí. Porque el judío nunca creyó que se puede imponer la fe o que se puede agarrar y decirle a alguien, vos tenés que creer. Pero sí se puede decir, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, y demandar y exigir que en la sociedad en que me muevo la gente tenga derecho a libertad. Yo no me canso de decir que cada religión tiene su master story, su historia central. En el cristianismo es el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. En el Islam es el vuelo del profeta de Medina a Meca. En el budismo es el enlightenment, la iluminación del Buda. Y en el judaísmo es la salida de Egipto. Y nosotros no leemos la salida de Egipto solamente la noche de Pascua. Todas las mañanas y todas las tardes recordamos en nuestras plegarias que salimos de Egipto y cantamos el cántico de cuando se abrieron las aguas y pudimos pasar. Eso nos marcó como civilización. Entonces, por eso digo, el primer mandamiento, lo que sería el business card del Dios de Israel, no es creer en mí, es yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Así se presenta Él y así entramos en un pacto con el Dios liberador. Sé libre, no esclavices, sé libre de pensar, de sentir, de decir, etc. Entonces, si el judaísmo no es una religión, ¿cuál sería la definición que vamos a proponer esta noche? Es la que dice lo siguiente: el judaísmo es una civilización religiosa en evolución. Ahora voy a tener que explicar todo lo que dije. ¿Qué significa que es una civilización? ¿Cuáles son las definiciones? Ustedes van a Google o a alguno de esos lugares, van a encontrar que para algo se defina como civilización, tiene que tener un territorio. Los judíos lo tenemos, se llama la tierra de Israel. Ahí nació, es la génesis del pueblo hebreo, y ahí va a terminar, de acuerdo a nuestra teología, el pueblo hebreo reunido todo con el resto de la humanidad, diciendo todos que hay un solo Dios y único es su nombre, y eso también lo decimos 3 veces por día. Entonces, civilización tiene que tener un territorio, lo tenemos. Tenemos que tener un idioma, lo tenemos. Es el hebreo. Ahora, es verdad que hubo muchos idiomas, no muchos, algunos idiomas judíos más a través de la historia. El yiddish, el ladino, que tienen literatura, que se sigue hablando, gracias a Dios, en distintos lugares del mundo, mayor o menor medida, distintos grupos lo hablan, pero el idioma nacional del pueblo judío es el hebreo. Déjenme decirles algo. Si hoy se levanta Platón y Aristóteles y van a caminar por las calles de Atenas y empiezan a hablar en el griego de ellos, no los entendería nadie. Y si hoy se levanta Isaías, Jeremías o Josué o Moisés y empiezan a hablar en hebreo por las calles de Jerusalén, el 95% de lo que dicen lo puede entender el señor que te vende un falafel, un shawarma o un hummus en el mercado. Es casi el mismo idioma, 3000 años después.
Entonces tenemos una tierra, tenemos un idioma. Para que una civilización sea considerada civilización tiene que tener leyes, las tenemos, son las 613 leyes de la Torá y las que fue inspirando a través de los otros escritos, especialmente el Talmud, que si después tenemos tiempo explico un poquito más qué es el Talmud, y tiene que tener costumbres, que son lo que los judíos llamamos los minagim, las tradiciones que se fueron desarrollando por regiones, por momentos, por época. Entonces el judaísmo es una civilización religiosa en evolución. Ya dije por qué civilización, ¿por qué religiosa? Ahí está. Porque cuando llega el momento del judío para hacerse preguntas, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué sufro? ¿Por qué hay injusticia? Va al departamento religioso de la civilización. ¿Sí? Nosotros no vamos al club, a Maccabi, a Hebraica o a Coaj o al JCC para que nos digan por qué sufre la gente. Ahí vamos a estar con gente, a hacer proyectos de acción social o a divertirnos, a jugar al buraco, a estudiar inglés, pero para preguntar por qué, ahí vamos a la sinagoga. Entonces por eso es una civilización religiosa. ¿Y por qué en evolución? Y es muy simple. Si se levanta Moisés hoy y me ve a mí hablando la forma que estoy vestido, y judíos con no judíos, dice, ¿qué es eso? Judaísmo. Y se desmaya. Pero ya le pasó a Rabbi Akiva, un rabino del siglo I, que estaba hablando y el Talmud, que es muy creativo, Moisés le pregunta a Dios, es una historia fantástica, Moisés quiere entrar a la tierra prometida y no lo dejan. Insiste, insiste y no lo dejan. ¿Saben por qué no entró, no? Todos dicen que no entró porque en lugar de hablarle a la piedra, la golpeó. Y es verdad. Pero cuando un líder empieza a golpear y pierde el don de la palabra, deja de ser líder. En ese momento perdió el liderazgo. Cuando vos tenés que empezar a pegarle a tu pueblo, eso va para Venezuela, porque estamos viendo por Facebook, así que mandamos un abrazo especialmente a esa gente. Cuando alguien cree que pegando va a conseguir algo, golpeando, deja el liderazgo. Por eso él no entró. Entonces Moisés está ahí negociando con Dios y le dice, déjame entrar. No vas a entrar. No vas a entrar. Bueno, convertime en un pájaro, así entro. No. Convertime en una mariposa. Y va negociando y termina. Entonces Moisés, ya apesadumbrado que no va a entrar, le dice, y dime, ¿quién va a seguir con este mensaje de la Torá? Dice, fíjate, y lo manda al túnel del tiempo y le muestra a Rabbi Akiva. Un rabino, el rabino Akiva. El rabino Akiva está ahí enseñando y algún alumno le pregunta, ¿y Akiva de dónde sabes todo eso? Y Akiva dice, y todo eso me lo enseñó Moisés. Y Moisés se desmaya. Eso es lo que significa una civilización religiosa en evolución. Que estás usando el mismo mensaje, el mismo contenido, con otro continente, ¿no? Pero todos creemos que somos sucesores de esa cadena que empieza con el primer hebreo. By the way, viene bien una definición. Hebreo, judío y israelita son sinónimos. Simplemente fueron formas de nombrar a mi pueblo en distintas geografías en distintos momentos. Israelí es una nacionalidad. Vos podés ser israelí y no israelita, podés ser israelita y no israelí, como la mayoría del pueblo judío. Hoy no, hoy es casi mitad y mitad. La mitad del pueblo judío por primera vez en la historia vive en su tierra ancestral. Y los demás vivimos en las diásporas, pero el primer hebreo se llama Abraham, ¿por qué? Dicen las fuentes, porque estaba Me'eder del otro lado, todos eran paganos, y Abraham es aquel que descubre al Dios uno. Entonces, somos una civilización religiosa en evolución, y cuando decimos cuál fue el aporte religioso, y justamente ya había pueblos que creían en un solo Dios antes que los hebreos. Esa no fue nuestra novedad. Nuestra novedad fue el monoteísmo ético, que significa no solamente que Dios es uno y no cinco, sino que ese Dios uno le importa cómo tú y yo nos comportamos, espera algo de nosotros. Entonces, ¿cómo se ocupó de decirme qué le importa de mí? Me regaló la Torá. Para los judíos más tradicionales, la Torá, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para los más tradicionales fue toda escrita por Dios. Para la mayoría del pueblo hebreo, la Torá es una compilación de 4 fuentes en 4 momentos, pero para todos nosotros representa la revelación. Es un momento que en Sinaí Dios me tocó, me dijo algo, y toda la gente se reunió en distintas
chozas o carpas a qué quiso decir. Entonces, cuando a mí me preguntan qué creo que es la Torá, digo lo siguiente: la Torá es la primera vez que Dios habló, pero no la última. Él sigue hablando. Y gracias a Dios, y creo que eso es un don judío, hay algunas situaciones en la Biblia que hoy, con nuestra ética y nuestra moral, no podemos aceptar cosas dichas ahí. Pero tenemos un libro llamado el Talmud, que ya se ocupó to rephrase them, de buscarle la forma o de abolir la ley o de reinterpretarla. Entonces, por eso, bienvenidos, por eso creo que si en algunas situaciones la Biblia invita a violencia, ustedes pueden juzgar conmigo que el pueblo judío no es un pueblo demasiado violento, porque se ocupó de cuando había situaciones que podían ser entendidas como discriminadoras, de tratar de aplacarlas. Entonces tenemos, el judaísmo es una civilización religiosa en evolución. En evolución significa que si uno se mira a los otros pueblos que había en la época bíblica, el jebuseo, el cananita, el hitita, etc., ninguno de esos tiene ni siquiera un testimonio vivo. Y el pueblo judío, el único pueblo de esa época, sigue vigente y sigue adhiriendo a ese mismo libro. Eso es lo que llamamos en evolución. Tuvo la habilidad de no congelarse en un tiempo, porque todo lo que se congela en un tiempo desaparece, sería una pieza de museo. Tiene la habilidad de recrearse en cada generación. Entonces, primer principio judío es el judío de un Dios creador. Dios crea al mundo, le importa, ¿sí? No es que los judíos no creemos en la teoría de la evolución. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que estamos diciendo es que hay un Dios que a este mundo le importa y es un Dios que da inicio a la historia. Cuando yo, con muchos de ustedes, estuvimos celebrando en septiembre, 20 de septiembre, el nuevo año judío, 5.778, no va a ser 5.778 años de la creación literal, va a ser un simbólico aniversario que empezamos a contar el tiempo. Hay un Dios que orienta, un Dios de la historia. Primer principio, Dios creador. Segundo, Dios de la revelación, que Él me dice lo que Él espera de mí y me da la Torá. El tercer principio judío es la redención. Redención en fácil significa mañana va a ser mejor que ayer. Es la esperanza. Es lo que algunos llaman la época mesiánica y otros llaman el Mesías. Algunos lo depositan en una figura, otros lo depositamos en un momento y en un tiempo. Los judíos no tenemos una catequesis. ¿Qué significa una catequesis? Yo les contaba que tengo amigos que no creen en Dios y son profundos judíos y nadie se atrevería a decirles que no son, porque en el judaísmo la fe no salva, sino que la conducta salva. Por ejemplo, yo me compré un libro la semana pasada que hasta el título es provocador. Lo escribe un rabino, ortodoxo. Putting God second, poniendo a Dios en segundo lugar. Yo no creo que muchas otras religiones se atreverían, un líder, a decir, poné a Dios en segundo lugar y dedícate a la gente. Porque si miramos lo que está pasando en el mundo en nombre de las religiones, es que todos se acuerdan mucho de Dios, pero se olvidan de la gente. Entonces, acá hay una fuente del siglo II que dice lo siguiente en el preámbulo. Él dice esto. Dijo Ravuna, un rabino del siglo II, a Rabbi Ejía, me desertaron y no cumplieron con mi instrucción. Y dijo Dios, if only they had deserted me but kept my instruction. ¿Qué importa que me abandonen a mí? Pero que no abandonen mis instrucciones. Lo que estamos diciendo es que no era un sine qua non tener que creer en Él para ser parte de la Grey. Por ejemplo, recién me contaba Roberto y me da mucha alegría saber que estamos saliendo en directo por Facebook. Y mucha gente, o algunas personas, seguramente decidieron, yo puedo estar en mi living, en mi comedor, y no tengo que hacerme el viaje. Sigue habiendo una diferencia, que es el concepto de comunidad. El pueblo judío santifica la idea de una comunidad. Cuando a una persona, nosotros tenemos en mi sinagoga un curso de conversión, aquellas personas que eligen el judaísmo como forma de vida y no nacieron. Y cuando vos les preguntás por qué, lo que más te dicen es ese concepto de comunidad que tienen.
Y es verdad, si vos te pones a pensar, por ejemplo, nosotros para rezar tenemos que tener un mínimo de 10. ¿Se puede rezar individualmente? Sí, pero hay algunas plegarias que no vas a poder decir. No podés sacar la Torá, el Pentateuco, el lunes, jueves y sábado, si no hay por lo menos 10 personas. Y me parece que el número 10 vale la pena que sepan de dónde viene. Hay muchos judíos que no lo saben. Algunos creen que porque 10 es un número tipológico, 10 representa completud, otros creen que por los 10 mandamientos. El número 10 viene de lo siguiente. Cuenta la Torá que Dios mandó, él le dijo a Moisés que mande 12 espías a explorar la tierra prometida. Van los 12, vuelven y 10 dicen, no podemos, parecemos insectos enfrente de ellos. Son gigantes y nosotros somos chiquitos. Y 2, Josué y Caleb, dice, sí podemos. Dios responde y dice lo siguiente, ¿hasta cuándo voy a tener que tolerar a esta mala congregación? La primera vez que la Torá usa la palabra congregación en el contexto de un número es ahí. ¿Y cuál es la mala congregación? 12 menos 2. Los 10 que dijeron no podemos. Entonces cada vez que 10 judíos se juntan para decirle a Dios, sí podemos. Es una forma de agarrar y reparar esa falta. Aparte, eso también es algo muy interesante, por lo menos así lo enseñamos nosotros. Hay 2 grandes errores que comete el pueblo hebreo en la Torá. Uno, agarrar y apenas Moisés se va arriba, pierden la paciencia y crean un becerro de oro. Dios se enoja, pero lo disculpa. Pero después de que ellos dicen no acá, Dios le dice, esta generación no va a entrar a la tierra. Entonces se preguntan los rabinos, ¿por qué pudo soportar Dios que ellos digan, hagan un becerro de oro? Después de todo lo generoso que Dios fue con ellos en el desierto. Y les disculpa que ellos hayan hecho un becerro y no les perdona que hayan dicho no podemos. Y la respuesta es la siguiente, y así educamos a nuestros chicos. Dios puede tolerar que no creas en Él, pero no puede tolerar que no creas en ti mismo. Y cuando la generación no pudo creer en sí mismo, terminó. Tenía que morir todo en el desierto y esperar una nueva, con una mentalidad nueva. Por eso ninguno de ellos, ni siquiera Moisés, que les entregó la vida a la causa, pudo entrar. Por supuesto que hay una metáfora fantástica, aquellos que conocen la zona, hay un monte que se llama el Monte Nebó. Y si fuese poco que no iba a entrar, Dios lo hizo pararse en el Monte Nebó para que mire la tierra. Es una especie de Jordania de hoy. Mira la tierra y nosotros enseñamos que todos en la vida tenemos un Nebó, un momento que vamos a ver un proyecto que no va a ser el nuestro, que nos hubiese encantado que fuese, pero no va a ser. ¿Por qué les digo esto? Porque la Torá, esto que estoy enseñando ahora, tiene 4 formas distintas de ser enseñada, de acuerdo a nuestros maestros. Pshat en hebreo. Una, la forma literal. Y hubo una serpiente que habló, y Adán existió literalmente, y Eva era y fue de una costilla, como dice el texto. Literal. Otra que es la alegoría. Alegoría significa, en realidad, la serpiente no existe, es el mal en el mundo. La tercera, el midrash. ¿Qué quiso decir con que la serpiente estaba incitando al mal? Y la cuarta, que es muy famosa hoy en día, sería la mística o la cábala. Pero no la cábala trucha, sino la cábala verdadera, que significa tratar de ver qué está oculto detrás del texto. Esa es la cábala. Cábala viene de la palabra hebrea lekabel, que significa recibir. Por eso dicen que gente joven no debería estudiar cábala, porque a veces llaman a la sinagoga y si ustedes enseñan cábala, y yo me tiento a decirle, ¿y vos hablás hebreo? ¿Entendés? Porque, claro, es que querer dar un sermón en el Vaticano y todavía no pasaste por una parroquia en el barrio de Lanús. Entonces es así. Pero la Kabbalah sería lo esotérico, lo que está detrás del texto. Y como nos encanta lo oculto, uno trata. Pero esa es la cuarta forma. Entonces tenemos la Torá, que es el libro más sagrado del pueblo judío. El Tanaj, que serían las otras 2 partes de la Biblia, son los profetas y los escritos. En la Torá, Dios habla literalmente,
En los profetas habla a través de mensajeros, y en los escritos, el libro de Job, el libro de los Salmos, el Cantar de los Cantares, el libro de Esther, aparece ahí filosofía de vida y con interlocutores de distintos estirpes, ¿no? A veces, eso enseñamos nosotros, la Torá viene a decir algo nuevo, a veces la Torá viene a oponerse a algo que pasaba, y a veces la Torá viene a decir, no, eso está bien. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que uno de los rituales judíos más populares es que nosotros comemos kosher. Comer kosher, esto da por una charla entera, pero lo más importante detrás de la filosofía del comer kosher es que tratamos de tomar un apetito que compartimos con los animales y tratar de elevarlo, ¿sí? Ellos comen, pero yo me lavo las manos antes de comer, yo agradezco al Creador del universo por mi comida, yo bendigo después de comer, yo no como sangre, mato, faeno al animal, de ahí viene faena, al animal, sí, es verdad, eso es un apellido judío sefaradí. De ahí yo mato al animal de una forma para que no sufra, y otro ritual es no mezclo carne con leche. ¿Okay? Big deal. ¿De dónde viene mezclar carne con leche? Hay una costumbre, porque el versículo en la Torá no dice no comas carne con leche, dice no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. O sea, había un ritual cananeo que era bien cruel, que apenas nacía el ternerito, la vaca estaba con tetas grandes llenas de leche, agarraban, la ordeñaban, llenaban vasijas, agarraban al ternerito, lo cocinaban ahí, la madre miraba, desesperada del sufrimiento, y viene la Torá y dice, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Entonces es como decir no a un ritual cruel. Ahora, cada nene de 7 años de mi sinagoga que no come una milanesa parmellana sabe que es por... No es por... No sabe. O él lo hace por identidad. Pero la Torá vino a instalarse, a oponerse a situaciones, a avalar situaciones o a traer novedades. Una novedad, por ejemplo, el sábado como institución para igualar a la sociedad. Ni yo, ni mi esclavo, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mi hijo, todos vamos a disfrutar de lo creado en 6 días y mirar todo lo que cree, y no es descansar, sino que es reflexionar. Esa es una novedad judía. Una oposición o cosas que estaban bien, no somos los primeros que dijimos que no hay que lastimar al prójimo, pero convertir en ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, o dejar los campos. Ustedes saben que un precepto judío es que, ustedes habrán visto gente con pegot, con rulitos, ¿sí? Ahora, la ley es que no te puedes cortar el pelo aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, a raíz. Pero es mucho más que eso. Tampoco el campo puede abusarse de los 4 bordes. ¿Por qué? Porque hay que dejárselo al forastero, a la viuda y al huérfano. Ahí tenés otro precepto judío nuevo, que es una novedad de decir, no podés quedarte con todo, tenés que compartir. Entonces la Torá tiene la santidad máxima, los profetas son mensajeros, los escritos son sabiduría, pero después viene el Talmud. El Talmud es una creación judía del siglo 0 al 500, que son discusiones de rabinos, ¿sí? Acuérdense que los rabinos no eran todos profesores universitarios, eran gente que tenía un trabajo durante el día y durante la otra parte del día estudiaba, y lo que trataba es tomar la ley y tratar de desguazarla. Entonces el judaísmo que ustedes conocen hoy, o el que conozco yo hoy, no es el judaísmo bíblico, es el judaísmo talmúdico. O sea, fue el Talmud el que salvó al pueblo judío, esas discusiones, esa dialéctica. Judío tiene, yo hasta me atrevería a decir, prohibido estudiar solo, porque necesita a alguien que esté enfrente y lo desafíe. Hay un cuento talmúdico que dice lo siguiente: resulta que Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua eran una pareja de estudiantes, y Rabbi Yoshua murió. Entonces le buscaron un reemplazante, porque el tipo se iba a morir de tristeza, no tenía con quién estudiar. Y le ponen a un tipo para estudiar, y él dice algo y el otro dice, ¡qué genialidad! Dice otra cosa, le dice, ¡ay, esto es fantástico! Dice, you are useless to me, no me servís para nada. El otro me desafiaba y me decía que yo estaba mal, entonces yo no necesito que vos me digas que yo soy fantástico, necesito que me desafíes. De ahí viene toda esta sharpness, esta filosa
idea de querer... Cuando ustedes ven en una yeshiva, que es una casa de estudios, a la gente moviéndose, estudiando hasta con el cuerpo, lo que está es porque cree que está interpretando la voluntad de Dios y no se va a ir a dormir hasta que no haya entendido qué quería Él de mí. ¿Sí? Entonces fíjense qué interesante, empecé diciendo que hay judíos que no creen. Porque en el fondo, cuando uno piensa en la metáfora que nosotros usamos para describir a Dios, es que Dios es como un espejo. Dios no cambia, pero el que esté enfrente va a ver lo que Él quiere ver. Entonces, esto no es para hacer sentir que soy pluralista, que de verdad lo soy, pero nosotros creemos de verdad que Dios le habló a los judíos en hebreo, a los cristianos en cristiano y a los musulmanes en árabe. Y cada vez que un pueblo quiso... Fíjese la paradoja del monoteísmo. El monoteísmo te dice que toda persona nació a imagen y semejanza y que hay que cuidarla, ¿verdad? Pero lo que nos pasa en la modernidad es que cuanto más monoteísta extremo, más lastimas al otro, porque te convenciste que sos el dueño de la verdad. ¿Me siguen? Un islam al extremo termina lastimando. Un cristianismo al extremo termina lastimando. Judaísmo al extremo termina siendo el pueblo elegido. Solamente yo soy elegido. Solamente los cristianos se salvan y solamente los musulmanes vieron la luz. Doesn't make any sense. Imagino que Dios se pone triste cuando escucha que cómo lo encierran en 3 culturas cuando es el Dios de la humanidad toda. Una cosita más, o 2 cosas más que... Yo dije que el judaísmo no tiene un catequismo. Nuestro catequismo es nuestro calendario. El calendario judío es lunar y no solar. Tiene 354 días. Y tiene sus festividades. Y de las festividades uno puede entender la ideología judía. Voy a hacer rápidamente un pantallazo de 1 minuto por festividad para que entiendan cuáles son los valores. Rosh Hashanah, principio de año. ¿Qué celebramos? Nada particular del pueblo hebreo. No nació Moisés, no nació Abraham. Conmemoramos que Dios creó el mundo, hay un Dios creador. Y la metáfora en Rosh Hashanah es la siguiente. Rosh Hashanah significa cabeza del año. Nosotros, ¿cómo nos saludamos? No decimos feliz año nuevo. Decimos que seas inscripto en el libro de la vida, Leshana Tova Tikatevu. ¿Qué significa que seas inscripto? La teoría más de la derecha va a decir Dios decide quién va a vivir y quién va a morir. Los más liberales lo entendemos de tal forma. Dios está diciendo, espero que este año que empieza lo vivas de tal forma que justifique que yo lo escriba en mi libro. Y si no, perdiste un año. Esos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se llaman los 10 días de arrepentimiento, lo que está diciendo algo ideológico muy fuerte. Dios está ahí esperando hasta el último instante de tu vida de que vuelvas al camino correcto. Nosotros no conocemos la palabra pecado, la conocemos, pero no es judía. La palabra judía es error. Uno de los lugares, y como lo decimos en hebreo, het. Het significa error, lo más parecido a pecado. ¿Qué es un het? Uno de los negocios preferidos de mis hijas se llama Target. ¿Escucharon hablar de Target? Target es un redondel, ¿sí? Con cositos, ¿no? Het en hebreo es cuando you miss the mark. No le diste al medio, dale de vuelta. Ah, ahí está. Eso es error en el idioma judío. Equivocar la marca. Entonces lo que te dice Dios, you can do better. I know you can do better. Entonces, para eso tenemos esos 10 días. Primero, esto es un tema... Usted sabe que hay páginas antijudíos y anticatolicismo, anti-islam en toda la web. Una muy deshonesta con el judaísmo va a decirte que no hagas negocios con los judíos porque ellos te pueden prometer lo que quieren, tienen el día del perdón, que Dios los libera de las promesas. Wrong. Las únicas promesas de las cuales estamos liberados en Yom Kippur es de las promesas rituales con Él. Dios, yo voy a cumplir Shabbat. Y la primera semana ya la pifiaste. Dios, solamente voy a comer kosher. Y la pifiaste. Entonces Él te puede perdonar, son rituales, en el fondo. Si yo te hice un problema a Roberto, le hice, el único que me puede disculpar es Él. ¿Cómo se arrepiente un hebreo? De la siguiente manera. 4 etapas. Primero, reconoce el error. Segundo, pide perdón a la persona. Tercero, lo repara. Y cuarto, escuchen bien, cuando está en la misma situación, que puede cometer el error, ya no lo hace. Es otro.
Reconozco, me disculpo, reparo. Sin reparación no hay. ¿Y cómo se llama ese proceso en hebreo? Teshuvah, que significa volver. Entonces, de ahí ya sacan ustedes de ideología judía. Si uno puede arrepentirse, uno puede reconstruir, uno puede empezar de nuevo. Es más, no conocemos a nadie que tenga tanta impecabilidad que no necesite de esos 10 días. Pasaron esos días, 5 días después, de Yom Kippur, en una fiesta llamada Sukkot. Vivimos en una cabaña por una semana que nos recuerda a los 40 años en el desierto, entre Egipto e Israel, y el techo es un techo muy frágil que te recuerda la fragilidad de la vida. Nosotros que vivimos en Miami, yo no sé de qué casas vienen ustedes, estoy seguro que todos tienen aire acondicionado. Y estoy seguro que todos tienen agua caliente. Y estoy seguro que cuando vuelvan a abrir la heladera van a tener comida. Y estoy seguro que van a tener un televisor y van a tener 750 canales. Uno se puede llegar a creer que, merece todo eso, y dos, que es poderoso. Y si algunos de acá que los conozco llegan al edificio, el valet le deja la llave y le estaciona. Big shot. Entonces viene Dios y te dice, viví una semana para acordarte que todo eso es pasajero, que la vida es frágil, depende de un hilo. Y los que un día recibieron un diagnóstico de un médico que no esperaban, saben exactamente de qué estoy hablando. Entonces, para no tener que llegar a ese día, el judaísmo te prepara con sus festividades para esos mensajes de que la vida pende de un hilo. Terminó Sukkot, tenemos una fiesta que se llama Hanukkah. Hanukkah, esto es importante porque como ustedes tuvieron la posibilidad de estudiar cristianismo y estudiar islam, sí quiero marcar algo en una diferencia. Ustedes vieron que Hanukkah y Navidad se festejan en la misma época, ¿verdad? Y nuestros rabinos y sacerdotes y pastores, los que construyen, dicen que son muy similares. Y es verdad, porque en el fondo las dos festividades tienen a otra festividad anterior que la inspiró. ¿Y qué es? Los paganos. ¿Qué pasaba el 21 de diciembre? Era el día más corto del año. Estaban muertos de miedo de que los dioses se enojaron y que siempre va a haber oscuridad. Entonces, ¿qué hacían? Prendían fogatas para desafiar a la oscuridad. Esa fogata evoluciona en un árbol de Navidad, evoluciona en mis velas de Hanukkah. Pero teológicamente Hanukkah y Navidad son dos historias distintas, hasta opuestas. Y déjenme explicar. Y me pueden interrumpir. ¿Qué dice Navidad? Navidad dice que Dios, en un acto de profunda misericordia y amor por la humanidad, manda a su Hijo para que se convierta en un role model, en un modelo de la humanidad, para seguirlo, para que sepan qué está bien y qué está mal. ¿Más o menos es así? ¿Sí? Dios en un acto de amor manda a su Hijo, porque la humanidad no puede sola y necesita que venga el Hijo de Dios. El judaísmo en Hanukkah celebra lo siguiente. Los griegos profanaron el templo y nadie se los iba a purificar. Una familia llamada los Macabeos tuvieron que entrar, poner el cuerpo, y cuando entraron, ¿qué encontraron? Una vasija de aceite chiquitita, que la interpretación sería, la luz de Dios apareció ahí. ¿En qué momento aparece esa luz de Dios? Cuando hubo una familia que decidió que tiene que hacer algo. Él no apareció en escena antes de que ellos decidan hacer algo. En Navidad, como ellos no están haciendo nada, necesito yo mandarles al que los va a salvar. Entonces son dos teologías distintas, originadas en luz. Ahora, por supuesto yo puedo hablar 2 horas porque deberían estar mancomunadas, pero también debería hablar 2 horas porque son dos teologías que dieron origen a comunidades distintas. Terminó Hanukkah, viene Purim. ¿Qué es Purim? Purim es la famosa historia de un rey que era un salame, que quería que su mujer muestre el cuerpo a todos los amigos. La mujer le dice que no, se va, él queda sin esposa, aparece un malvado que se llama Amán, que le dice, mira, hay un pueblo, escucha bien, que come distinto, se viste distinto, reza distinto y no cumple la ley de Dios, la ley del rey. 3 verdades y una mentira. Se viste distinto, come distinto, reza distinto, pero cumple la ley del rey. ¿Qué quieres que haga? Y hay que matarlo. Bueno, matémoslos. Hay un judío llamado Mordejai, todo esto está en el libro de Esther, y le dice a Esther, tú eres bella, anda que va a haber un contest, va a haber un
un certamen, un concurso, vos vas a ganar porque sos linda, te vas a meter, lo vas a convencer. Lo interesante es, nosotros cuando lo enseñamos en nuestra sinagoga, disculpen el idioma, lo que está haciendo Esther es lobby. ¿Saben lo que es lobby? Lobby. Le decimos a los chicos, ustedes tienen que hacer lobby. Si vos no querés que Irán siga siendo lo que es, anda al congresista a decirle que para Irán. Porque a veces el congresista no entiende mucho, que haya sido elegido no significa que es inteligente. Entonces el mensaje es que, bueno, otra vez más, escuchen, en el libro de Esther ni una vez aparece la palabra Dios. Fue todo hecho, el único libro de la Biblia que no tiene la palabra Dios adentro. Fue todo hecho de gente, por gente, para gente. Por supuesto que hay una forma misteriosa de encontrar ocultamente el nombre de Dios, porque creemos que Dios está detrás de todo. Pero hubo gente que tuvo que terminar poniendo el cuerpo para que el decreto de Amán no se haga y no mate a la comunidad judía de Persia. Termina, eso viene Pascuas, que ya lo nombramos al principio, celebramos que salimos de Egipto. Y es interesante, porque esto es una habilidad judía muy importante. En lugar de agarrar el libro de Éxodo, que puede ser tedioso y aburrido y leerlo toda la noche, inventamos un libro llamado la Agadá, la narración, donde leemos todas las noches historias, hacemos 4 preguntas, hay 4 hijos, hay 4 verbos, y escondemos un pedazo de matzá, de pan ánimo, porque creemos que la levadura es sinónimo de estar inflado, del ego, y en Pascuas queremos bajar ese ego. Y toda la noche los chicos están despiertos para escuchar la historia, porque al final el judío es un contador de historias. Eso es lo que somos nosotros. Venimos contando historias hace un montón de tiempo. Y hay mucha gente que las quiere escuchar. Y hay mucha gente judía que no la quiere escuchar. Pero esto no es nuevo. Ya por generaciones siempre hubo judíos que se fueron corriendo y otros judíos que decidieron. Después de Pascuas, 49 días después, viene Shavuot. Celebramos que recibimos la Torá. Somos el único pueblo que danza con su libro en Simchat Torah. Sacamos todos los rollos de la Torá de adentro del arca sagrada y bailamos. No vas a ver nunca un musulmán bailando con el Corán ni un cristiano bailando con el Nuevo Testamento. A nosotros tenemos problemita. Sacamos el libro, bailamos, porque lo que queremos simbolizar es que el libro le pertenece a todos, no le pertenece ni a los ricos ni al rabino. Entonces los chicos chiquititos están esperando para que saquen, ese libro salga del arca. Y acá, que hay varios abuelos judíos, uno de los placeres más grandes es ver cuando su nietito o nietita ya se empieza a acercar a ese libro, mostrando que le pertenece. By the way, sepan que el padre judío tiene 2 obligaciones con el hijo. Una, enseñarle a leer a la edad de 5, y otra, enseñarle a nadar, que en Miami es muy importante nadar. ¿Por qué? Porque puede salvarte la vida o salvar una vida. Eran las 2 obligaciones de un padre judío en la época talmúdica. Creo que más o menos cubrí las festividades y la ideología detrás de las festividades. Vamos al ciclo de vida. A los 8 días al varoncito judío se le hace la circuncisión, que es entrar en el pacto de Abraham. A los 13 años entra y se convierte en una especie de responsable por sus acciones, es el bar mitzvah. A los 12 la niña es el bat. A los 18, dice el Talmud, acuérdense que vivían 30 años, se casaban, era la edad sugerida. Y bueno, después viene la reproducción. Algunas fuentes dicen que hay que tener 2 hijos para replicar el mundo que vos heredaste. Y después viene el duelo hebreo. Pero lo importante creo que es, yo hice hincapié en las ideas, la idea más importante y los rituales que siguieron existiendo, porque yo conté los rituales que hoy observamos, muchos se fueron cayendo. Cuando un ritual no puede ser explicado o no tiene un valor que puede transformar la vida del que lo cumple, el ritual se cae. Y ni que hablar en el siglo XXI, que mis hijos para observar quieren entender y quieren saber que los va a hacer mejores personas. Que si van a pertenecer a una comunidad, es para tener un valor agregado, que quieren que la sinagoga no sea exactamente la réplica de lo que pasa afuera, donde es una selva, donde cada uno piensa en sí mismo. Quieren que sea transformador. Entonces creo que esas son las
las ideas judías básicas, la idea de un Dios creador que te creó, que te dio una cantidad de años para que los aproveches, pero que hayas transformado vidas, ¿no? La revelación que dice lo que espera de ti y que uno pueda creer que mañana, ¿no? Cuando todos nos quieren hacer creer que todos son malas noticias, que hay tanta gente buena haciendo tantas cosas buenas por otros, y eso es lo que llamamos la época mesiánica, que puede ser vivida cada día un poquitito. Yo paro acá y lo dejo para preguntas, si te parece. Bueno, muchas gracias, Mario.